La segunda venida de Cristo. La resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 23. Pescadores de hombres. Estando Jesús a la orilla del lago de Genezaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero basta que tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a la tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron. Lucas 5:1-11. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres». Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar, y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:16-22. Cuando la fama de Jesús comenzó a extenderse con su ministerio, llegó el momento en que debió llamar a fin de que cumpliesen con su servicio a aquellos discípulos elegidos que no solo llegarían a ser sus seguidores, sino que lo darían todo para ayudarle a realizar su obra en la tierra. La ocasión oportuna se presentó en el mar de Galilea. Jesús se hallaba en la costa y la multitud se agolpaba para oír su evangelio y recibir su bendición. Subió a una barca de pesca amarrada a tierra firme que pertenecía a Simón Pedro y a su hermano Andrés, y le pidió a Simón que alejara la barca un poco de la costa. Desde esa posición de gran visibilidad empezó a enseñar a la muchedumbre. Luego le dio a Simón estas instrucciones: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón obedeció, aunque protestaba por la futilidad de tal acción, ya que no habían conseguido capturar peces a pesar de haber estado bregando toda la noche. Sin embargo, gracias a la silenciosa intervención de Jesús, la cantidad de peces que colmó la red de Simón fue tan grande que ésta se rompió. Debieron pedir a los hermanos Santiago y Juan, compañeros de Simón y Andrés, que se hicieran a la mar a fin de ayudar con la pesca. Ambas barcas quedaron tan cargadas de peces que comenzaron a hundirse, una abundancia que contradecía ampliamente la afirmación de Simón, cuando aseguraba que no había peces para capturar.
Jesús deseaba mostrarle a Simón la prodigalidad que Dios manifiesta a quien confía en Él y el hecho de que incluso los peces obedecían el mandato divino. Andrés, Santiago y Juan estaban atónitos, viendo tal abundancia de peces. Y ante este signo de Dios, Simón Pedro se arrodilló en actitud de humilde contrición frente a Jesús. Arrepentido de sus pecados y de su falta de fe, Jesús explicó entonces el propósito del milagro. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Esta fue la primera vez que Jesús reveló a estos discípulos que desempeñarían el papel de servir como una extensión de Él mismo para difundir sus enseñanzas. En muchas ocasiones los maestros enseñan por medio de parábolas y metáforas para poner a prueba la profundidad de la percepción intuitiva de sus discípulos. Jesús pensó del mismo modo que un maestro hindú cuando al llamar a sus discípulos para que se convirtieran en pescadores de hombres, trató de inculcar en sus mentes la siguiente imagen. Oh bien amado Dios, al pasar por el mar de mi conciencia, contemplo cómo mi ego captura los escuálidos pececillos de los objetos materiales, nombre, fama, monedas de la buena fortuna. Bendíceme para que en lugar de ello sea yo capaz de ver en el mar de mi serena conciencia, ya libre de las agitadas olas de los deseos, cómo pescar con la red de sabiduría y la devoción que tú me has concedido. Una presa mucho más valiosa, los grandes peces de las almas buscadoras de la verdad divina. Haz que aprenda yo a arrojar las redes de la verdad sobre las almas peces que se deslizan por las fétidas aguas del engaño, para soltarlas luego en el mar de la sabiduría de Dios, donde podrán recuperar la conciencia de su inmortalidad. Los sabios consideran que este mundo es un océano de engaño, donde los peces humanos son acosados constantemente por los tiburones de los sentidos. Satanás arroja sobre estos mortales semejantes a peces su inmensa red de cautivantes deseos y arrastra el fruto de su pesca hacia la costa de la destrucción. Dios desea que los genuinos pescadores de hombres aprendan el arte de arrojar las redes de su magnetismo espiritual con el fin de capturar a las almas sumidas en el error y llevarlas hacia Él. Aquellos que llegan a la presencia de Dios a través de la sabiduría se hallan por siempre protegidos en las claras aguas de la inmortalidad. Cuando mediante la ayuda de los sabios las almas pasan de la salmuera de los deseos materiales a las aguas dulces de la bienaventuranza, el augusto dador de la vida se colma de regocijo. Dios se alegra de ver que sus hijos le buscan conscientemente y se complace en extremo cuando uno de ellos ejerce influencia sobre otros para que lleguen a Él. Se considera que el más elevado de los deberes hacia la humanidad es el servicio que brinda al prójimo un alma reformada, unida al Espíritu, que inspira a otra alma fugitiva a retornar a Dios. Bienaventurados son aquellos que pescan almas en cumplimiento de esta actividad espiritual, la más noble que se pueda realizar en la tierra. La hazaña de pescar almas buscadoras de la verdad en la red de la convicción personal de la verdad y de la devoción divina, con el propósito de llevarlas a Dios, atrae las bendiciones de la divinidad hacia el pescador de almas y termina finalmente por liberarlo. Alimentar al hambriento es loable, dar fortaleza interior a quienes son mentalmente débiles para que puedan defenderse resulta aún más valioso, e impartir la sabiduría liberadora a aquellos cuya alma se encuentran sumida en la perplejidad es de suprema importancia. La ayuda mental o material solo proporcionan un consuelo transitorio a las tribulaciones del hombre. El cielo, en cambio, constituye la panacea permanente para todas las aflicciones humanas. Los que dispensan alimento y fortaleza mental a los demás se enriquecen temporalmente con la buena voluntad de las personas a las que benefician. Aquellos que en cambio brindan alimento para el alma se benefician por toda la eternidad.
al igual que quienes reciben el maná divino. El efecto del alimento y de la fortaleza mental se desvanece en mayor o menor medida con el transcurso del tiempo, a no ser que se restituya de manera continua, pero las huellas de la sabiduría del alma grabadas en el ser interior rara vez pueden borrarse. Por eso, Jesús comenzó a llamar a discípulos capacitados y les instó a dejar sus tareas habituales para que le ayudasen a sacar almas de las aguas del engaño con el objeto de llevarlas a la sabiduría eternamente viva de la presencia oceánica de Dios. Con el objeto de ser un buen pescador es preciso aprender a emplear las herramientas y los recursos del oficio. Para convertirse en un pescador espiritual es necesario volverse experto en el arte de la pesca espiritual. Es imposible llevar la salvación a los demás sin haberla alcanzado primero. Por bien intencionado que uno sea, solo le es posible dar aquello que posee y nada más. A fin de proporcionar poder espiritual a los demás, uno debe haber adquirido primero ese poder. Así como donar alimentos a otros presupone disponer de ese alimento, así también solo el que tiene sabiduría es capaz de conferirla. Únicamente el que refleja la luz interior puede impartir iluminación a los demás. Jesús conocía este requisito. Quien estuviera dispuesto a ser un pescador de almas debería pasar primero por el intenso proceso de espiritualización de su propio ser. Lo expresó con gran claridad en el Sermón del Monte. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Un pescador de hombres debe salvarse del océano de la ignorancia, ofrendándose con sinceridad a Dios y perseverando continuamente en sus esfuerzos y en su actitud vigilante. El Padre Celestial desea que sus pescadores de hombres escapen de las redes del engaño y destrucción arrojadas por Satanás, a fin de que les sea posible ayudar a otras almas atrapadas en ella. Es extremadamente egoísta buscar la propia salvación y no utilizarla luego en beneficio de los demás. En cambio, buscar la salvación para uno mismo con el objeto de compartir la libertad suprema con los demás denota un talante divino. En la primera etapa del progreso espiritual es preciso establecer una clara línea divisoria entre el bien y el mal a fin de que este último pueda ser reemplazado por el primero. Una impetuosa lucha por la supremacía se libra entre las fuerzas divinas y las fuerzas del mal que pretenden la posesión del alma humana. La paz, el gozo, la divina bienaventuranza, el perdón, el autocontrol, la generosidad y otras cualidades espirituales favorecen los buenos hábitos que promueven la felicidad perdurable y conducen al hombre a la emancipación. Por el contrario, la intranquilidad, el sufrimiento, la tristeza, el placer sensual, la actitud vengativa, la tentación y el egoísmo exacerban los malos hábitos y estos conducen a la esclavitud y a los problemas. Es una broma quijotesca de la naturaleza que el tan arduamente ganado autocontrol tenga como resultado la felicidad suprema, en tanto que la momentánea gratificación placentera que se obtiene sin esfuerzo conduzca finalmente a la infelicidad. Una vez que el mal se ha establecido en el hombre, adquiere para él una apariencia tan atractiva que con facilidad le hace inclinarse hacia las malas acciones, los hábitos perjudiciales y las tendencias perniciosas. Las almas dotadas de discernimiento que comparan los resultados de las experiencias dañinas con aquellos que les proporcionan el recto comportamiento, llegan inevitablemente a la conclusión de que el mal, aun cuando al comienzo resulte siempre muy atractivo, es en verdad el detestable precursor de agudos sufrimientos, en tanto que la virtud, aunque al principio resulte difícil de lograr, se convierte en la embajadora del inalterable bien supremo. Con gran vehemencia los moralistas censuran el mal, al que describen como un desagradable y vil abominación que debe rechazarse de inmediato.
No obstante, cuando algunos de sus seguidores prueban el embriagador consuelo que les brinda la tentación, no les parece desagradable ni vil. Desechan el temor a las consecuencias dañinas y abrazan el placer momentáneo que reciben sin esfuerzo alguno. Mucho después, o a veces ante el resonante impacto de la inminencia, cae la máscara de lo atractivo y aparece la naturaleza satánica del mal con sus consiguientes estragos. No basta con predicar contra el mal, porque su engañosa astucia contrarrestará todo argumento que se esgrima. Es preciso convencer al hombre de las bendiciones perdurables que la virtud finalmente le otorgará. Es preferible que los instructores digan la verdad acerca del mal, que es muy atractivo y agradable en el comienzo, a semejanza de una porción de miel envenenada, dulce al paladar, pero letalmente amarga una vez que se ingiere. El bien puede resultar dificultoso y por consiguiente nada grato durante cierto tiempo, mas solo hasta que sus sutiles efectos despierten el alma y ésta comience a exudar la increíble dulzura que extrae del mar nectarino del Edén interior. Es mucho mejor aborrecer la gratificación instantánea del mal, que solo causa problemas, y preferir la felicidad perdurable que se obtiene al impulsar las acciones virtuosas y esforzarse por llevarlas a cabo. Esta es la comprensión suprema que alcanza quien reflexiona con claridad acerca de por qué el bien es preferible al mal. Entregarse al mal es un hábito cultivado. La primera vez que una persona fuma, el humo le irrita la nariz, la garganta y los pulmones. Sin embargo, después de cierto tiempo, el hábito se apodera de esa persona y comienza a disfrutar de la costumbre de fumar y se siente muy incómoda si no lo hace. Si más tarde el fumador empedernido analiza a conciencia el efecto del cigarrillo sobre su salud y su mente y se esfuerza por dejar de fumar, advierte que el hábito se encuentra muy arraigado y a menudo no logra abandonarlo fácilmente. El mal actúa de manera absorbente sobre las personas, pero lo mismo ocurre con la conducta virtuosa. Cuando el mal llega primero y se establece firmemente en la vida del ser humano, aprovecha su prioridad y engaña a su anfitrión, haciéndole creer que no hay nada más atractivo y ciega su visión a las promesas superiores que provienen de la bondad y de la virtud. Muchas personas se hallan de ese modo tan inmersas en el error que van a la tumba sin percatarse jamás del estado de engaño en que se encuentran. Su evolución se demora a causa de que llevan el mal acumulado a la vida siguiente, o incluso a vidas posteriores, hasta que debido a los inevitables efectos de sus acciones equivocadas, experimentan un brusco y desagradable desengaño. Por lo tanto, antes de que el mal cautive la mente con falsas expectativas, es preciso cultivar el poder del bien para que tome el control de nuestra vida. Dios es la meta de la existencia del hombre. Hallarle y compartirle con los demás es una colosal tarea que Él ha colocado ante cada ser humano. Jesús llamó a sus discípulos para que se convirtiesen en pescadores de almas mediante la enseñanza de su evangelio. De la misma forma, Dios ha encontrado a cada uno la tarea de perfeccionarse en su sabiduría y amor divinos, y asimismo conducir a otros de regreso hacia Él por medio de los tácitos sermones de su ejemplo espiritual. Cuando todo nuestro ser esté completamente unido a Dios, otros se verán atraídos hacia Él mediante la apacible elocuencia de ese magnetismo divino. Surge entonces la pregunta: ¿por qué llamó Jesús a Simón y también a otros discípulos iletrados? Para que fuera instructor a pesar de que ni siquiera poseía una formación rudimentaria en las enseñanzas espirituales. Aquellos que se convirtieron en apóstoles no fueron ciertamente elegidos sobre la base de sus credenciales académicas. Jesús había instruido a Simón en los principios del discipulado y en el conocimiento acerca de Dios durante la relación que habían establecido en una encarnación anterior, hecho que Simón no recordó de inmediato.
Jesús podía ver los logros espirituales de Simón en las marcas astrales grabadas en el cerebro de éste, por lo cual, basándose en dicha confirmación, reconoció a Simón y lo eligió para que se convirtiera en el más destacado de sus misioneros. En los primeros años de mi tarea en Occidente, yo solía dar seminarios para formar instructores que difundieran el mensaje de los maestros. No obstante, pronto abandoné dicha práctica. En la mayoría de los casos, aquellos que se hallaban menos capacitados espiritualmente eran los que estaban más ansiosos de engrandecerse y darse a conocer como líderes. No era mi intención sumar nuevos integrantes a la ya extensa lista de oradores con lengua de plata y mentalidad de plomo que existen en el mundo. La elocuencia espiritual tiene mayor relación con el magnetismo del alma, producto de una vida de virtud y de comunión meditativa interior con Dios, que con la facilidad de expresión. No debe utilizarse la difusión de la palabra de Dios como un medio para exaltar el propio ego y complacer la afición de éste por el reconocimiento de los demás. No acostumbro a pedirle a un discípulo que enseñe sino hasta que percibo que se trata de un discípulo fiel del pasado. Si un devoto tiene buen karma y un sincero interés por escuchar, no requiere de un periodo prolongado para su entrenamiento. El requisito más importante es la sintonía. Todos los grandes maestros han elegido a sus discípulos conforme a esta característica. A pesar de los Judas, cuyas tendencias egoístas latentes despiertan y les arrebatan la espiritualidad. La humildad, el amor a Dios y hacerlo todo con el pensamiento centrado en Dios, olvidándose de sí mismo, son los principios fundamentales que caracterizan a un verdadero servidor de la palabra de Dios. Yo incluiría además los siguientes requisitos y prácticas, principios que también Jesús, de un modo u otro, inculcó en sus apóstoles durante el periodo que le acompañaron en su vida, absorbiendo su espíritu e ideales. Un maestro espiritual debe haber alcanzado la realización del ser, o al menos estar esmerándose sinceramente por alcanzar la sintonía con Dios y doblegar su ego. Debe poseer un conocimiento comparativo de las diversas religiones, apreciarlas y respetarlas. Al mismo tiempo, debe permanecer firmemente anclado en la verdad, libre de todo rígido dogmatismo. Ha de conocer la diferencia entre la verdadera religión y la tradición y saber discernir entre la espiritualidad universal y las prácticas específicas de cada religión. A fin de transmitir la verdad de manera efectiva, es preciso inspirarse en la percepción interior de la verdad. El maestro espiritual que pertenece a la categoría más elevada es el que dedica un tiempo prolongado a comulgar con Dios a través de la oración y la meditación, preferentemente cada mañana, al mediodía y por la noche. De ese modo le será posible llegar a la verdad en cualquier situación que pudiera presentarse. Debe creer y conocer a fondo aquellas verdades que desea enseñar, y habrá de esforzarse por experimentar dichas verdades en su propio ser. El maestro mejor capacitado es aquel que se haya dotado de intuición. Una vez que el poder intuitivo del alma despierta por medio de las prácticas de la meditación, no necesita depender del raciocinio, simplemente sabe. Un maestro siempre debe meditar antes de instruir a los demás, lo cual es una práctica más valiosa que extraer ideas de los libros o del diálogo con otras personas. Debe mantener la mente en Dios a fin de que le sea posible transmitir pensamientos acerca de Dios a los demás del modo más elevado posible. Debe tener absoluta fe en Dios y contar con la firme convicción de que la ayuda divina le llegará cuando la necesite. La ley divina funciona. El sermón más sabio que un maestro puede impartir es el que surge de la voz de su carácter y de sus acciones. Debe ser uno con Dios en cuanto a las cualidades ejemplares. Debe tener rectitud moral, ser equilibrado, ecuánime, sincero y amable. Su sonrisa ha de ser una expresión de sus profundos sentimientos y del gozo que nace del alma.
Es muy recomendable que observe el apropiado decoro y reconozca las reglas de la etiqueta. Pero la sinceridad es aún más importante que los modales. Debe mantener siempre sus promesas. Mi palabra es mi garantía. Debe comportarse en forma natural y ser fiel a sus ideales. Ha de mantenerse firme en defensa de la verdad, mas nunca tiene que dejarse llevar por la ira ni abrigar sentimientos de represalia contra quienes le critican. Jamás debe difundir habladurías ni referirse a otras personas de manera desconsiderada. No se puede transmitir la verdad si no se ha cultivado la compasión. Un maestro espiritual debe estar libre de prejuicios y preferencias de raza o de clase y debe prodigar ayuda espiritual tanto a aquellos que precisan alivio para sus problemas como a quienes acuden a él en busca de desarrollo espiritual. La espiritualidad jamás debe emplearse para obtener beneficios comerciales o personales. Es preferible que un maestro espiritual no perciba salario. Una vez que comienza a cobrar un salario por su servicio a la obra de Dios, su labor se convierte simplemente en un empleo. Su mente se centra en ganarse la vida y en obtener aún más dinero y no en el ideal crístico de servir sin esperar pago alguno. Por eso nunca se ha permitido que se remunere a quienes enseñan en la escuela. Me he dedicado a formar instructores monásticos que renuncien a todo por la obra de Dios. Deben ser libres para poder dar de sí mismos sin egoísmo alguno. Así me enseñaron y en ese principio creo. La obra de Dios y los que sirven en ella serán mantenidos por Dios a través de las ofrendas de buena voluntad de quienes se benefician de las enseñanzas, y también por medio de los ingresos provenientes de los servicios y artículos espirituales con los que se difunde la obra. Un maestro espiritual jamás debe intentar competir con otros. Debe permanecer fiel a su meta y enseñar la lealtad a ella. Jamás debe permitir que lo controlen personas que pudieran hacerle traicionar sus ideales a cambio de otorgarle favores de índole financiera u organizativa. Únicamente un discípulo verdadero que se ha sometido a la disciplina purificadora del sadhana, las prácticas espirituales, de un maestro puede convertirse en un buen maestro. El discípulo obedece implícitamente las palabras de su gurú y de este modo purifica su ego, infectado por el engaño, porque reconoce al maestro como un canal de sabiduría y de pureza. Aquellos que se convierten en verdaderos gurús por mandato divino continúan siendo al mismo tiempo y en todo momento fieles discípulos. Al poco de llegar a Cafarnaún, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar, y la gente quedaba asombrada de su doctrina porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1, 21, 22. Jesús hablaba con la convicción divina de la verdad presente en su obra. Las palabras poseen eficacia dinámica cuando se encuentran saturadas de realización supraconsciente. Si un promotor intenta vender un objeto, una idea o una ideología en la que él mismo no cree totalmente, emitirá palabras que por inteligentes que sean, carecerán de esplendor y de la impronta vibratoria que proviene de la convicción. Jesús se hallaba absorto en su unión con Dios. Su autoridad se evidenciaba en forma incuestionable. Hablar acerca de Dios basándose en la imaginación personal y sin conocimiento de Dios es ignorancia. Por el contrario, cuando el devoto que habla de Dios conoce a Dios, le siente en cada fibra de su ser y puede percibir su presencia manifiesta, y habla con él como lo hace con aquellos que le son más íntimos y queridos, y recibe la respuesta de él. Las almas sinceras le escuchan. Los instructores que no saben nada acerca de Dios ofrecen a quienes los escuchan ideas de segunda mano, obtenidas de libros y de textos sagrados que han leído durante horas. Si uno no sabe nada acerca de gemología, sería un fraude hacerse pasar por experto en joyas. De modo similar, presentarse como alguien espiritualmente capacitado sin tratar en forma alguna de comulgar con Dios
demuestra falta de principios. Si uno se encuentra realizando un profundo y sincero esfuerzo espiritual, está procediendo correctamente. Pero aquellos que solo se adhieren a la causa de Dios desde el púlpito, sin tener nada que ver con Él fuera de ese ámbito, pertenecen a la clase de personas que Jesús catalogaba como hipócritas. Raras veces oran, solo leen y predican aquello que han leído. A la mayoría de los integrantes de su congregación, sus sermones que no proceden de la experiencia personal les entran por un oído y les salen por el otro. Esa es la gran trascendencia de este versículo que nos muestra a Jesús en la sinagoga. Él no predicaba con palabras huecas como lo hacían los escribas. Cuando hablaba, sus palabras se hallaban colmadas de la palabra o energía cósmica de Dios. Su doctrina se encontraba saturada con la convicción de la experiencia, la cual provenía de su estatura crística y de su comunión con la conciencia cósmica, y vibraba con la autoridad de la sabiduría divina. Sus sermones llevaban el sello de garantía de Dios. ¿No es acaso esta una insinuación para todos los ministros del Evangelio? ¿No es suficiente con aprender de memoria el texto de las Escrituras o recibir un título de doctor en teología? Es preciso digerir la verdad y luego predicar con el poder y la convicción del alma. Cuando Dios habla a través de un alma, inmensas porciones de engaño se desvanecen de la mente de quienes escuchan. La percepción directa de la verdad no nos proporciona experiencias intuitivas, así como visión y comprensión verdaderas. Tal sabiduría otorga poder, es la energía que hace funcionar la fábrica cósmica y controla todo cuanto existe. Ese poder proclama la autoridad absoluta de la verdad infalible. Cuando Jesús hablaba, no lo hacía recitando fanática o maquinalmente como los escribas, sino con la autoridad proveniente de su experiencia personal de Dios y con el conocimiento de todos los misterios divinos. Cuando uno ha sido durante años un devoto que ha vivido en forma virtuosa y ha meditado en Dios, y de este modo ha logrado complacerle, Dios elige entonces a esa alma para conducir a otros de regreso a su reino celestial. Estas almas avanzadas se hallan colmadas del Espíritu, de la inteligencia y del poder de Dios. Y quien quiera que se encuentre enfermo física, mental o espiritualmente, recibirá al entrar en contacto con ellas la bendición curativa de Dios. Los sermones sagrados producen una mínima devoción en la mente de las personas. El poder de un verdadero emisario de Dios sana al hombre de las más perniciosas de sus aflicciones, la enfermedad espiritual de la ignorancia. Fin del discurso 23. Gracias por escuchar.